Ok, familia, gracias por estar ahí al pendiente de Retos del Siglo XXI. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Les agradecemos su sintonía. En verdad, de todo corazón, les agradecemos que es una bendición el que ustedes puedan estar pendientes de Retos del Siglo XXI semana tras semana. De verdad, les agradecemos de todo corazón que estén pendientes y les pedimos que empiecen a compartir, porque esta noche traemos otro tema. Seguimos con la línea del abuso sexual y ahora mismo esta noche traemos el tema sobre las consecuencias, ¿verdad? El post, ¿verdad? Del abuso sexual, qué consecuencias trae. Creo que es muy interesante el saber de que cómo reconocer que una persona ha sido abusada, no solamente adultas, sino que también niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Adolescentes. Creo que es algo bien importante el saberlo. Nosotros como comunidad, como humanidad, ¿verdad? Es importante el que estemos pendientes sobre las consecuencias y los actos en que esa persona está pasando. Pero sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero presentarles a nuestras invitadas. Vamos con Betsy Cruz. Muchas bendiciones, Betsy. Gracias por estar aquí con Retos del Siglo XXI. Gracias a ti, Navas, por la bienvenida, la cordial bienvenida a este espacio, a poder interactuar contigo, a interactuar con Catherine. Bueno, mi gente, Dios me lo bendiga. Es un placer estar aquí. Amén, Betsy. Gracias por estar aquí, por tomarse parte de su tiempo. Yo sé que, lo dije la semana pasada, o sea, muchos de nosotros tienen cosas por hacer, ¿verdad? Pero más sin embargo se toman el tiempo de venir aquí, poder presentar un tema a la comunidad. Entonces yo valoro mucho eso y créanme que le agradezco de todo corazón el que esté aquí en Retos del Siglo XXI, ¿verdad? Es un placer. Muchas gracias, Betsy. Un fuerte aplauso para Betsy. Nada, sin más preámbulo, queremos presentar también a Catherine Cava. Bienvenida, Catherine, también agradecido el que estés aquí con nosotros en Retos del Siglo XXI. Gracias, Navas, por esta oportunidad de estar aquí, compartir con ustedes. Betsy, son de lo mío, mis hermanos. Amén. Un saludo al pueblo que se conecta ahí a escucharnos en esta noche. Es un tema muy interesante, muy educacional, y le pedimos que por favor se mantengan ahí para que reciban toda la información que hoy en día le traemos. Amén. Gracias, Catherine. Y Catherine, Betsy, ¿qué nos pueden hablar acerca del tema que traemos esta noche? Bueno, el tema es muy interesante. Ya nosotros habíamos empezado con la serie de la educación sexual. Como bien venía diciendo Catherine estas semanas, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Muchas veces es la carencia del conocimiento, la carencia de saber lo que está pasando, lo que nos hace daño. Por ejemplo, si nos duele la cabeza, pero no sabemos la razón, entonces vamos a tener dolores de cabezas que persisten, hasta que nosotros podemos llegar a la raíz del problema y de repente ver por qué es que está sucediendo. De la misma manera, hay cosas que pasan en nuestra vida que si no llegamos a la raíz del asunto no vamos a saber cómo afrontarlo y cómo buscar entonces soluciones, que es lo más importante, porque no nos podemos quedar solamente en hablando del problema. Ya esta generación es una generación que busca soluciones. No nos vamos a quedar en el problema. Entonces venimos con una serie de información. La primera semana hablamos de los puntos generales. Entonces la siguiente semana nosotros desglosamos un poco más el tema. Entonces hoy vamos a hablar de las consecuencias. Cómo detectar cuando una persona ha pasado tal vez un abuso sexual, porque hay ciertos red flags, banderitas rojas o algunas cosas como que delatan, discúlpenme en español, delatan el hecho, aunque la persona no lo diga de frente, pero nosotros tenemos que estar súper vigilantes, especialmente con los niños, con los jóvenes, y ver qué es lo que está pasando para, como dije anteriormente, buscar soluciones. Amén. Katy, cuéntanos, ¿qué nos puede decir respecto, verdad, al tema que traemos esta noche? En esta noche, pues como dijo Betsy, a partir de los temas que hemos tocado, empezamos por la educación sexual, luego continuamos al abuso sexual. Ahora vamos a exponer un tema sobre las consecuencias del abuso sexual, las consecuencias de no educar a los hijos, las consecuencias de no darle la educación correcta desde el hogar, como
enfatizamos en el primer episodio de Si queremos educación sexual. Amén, amén. Y sobre todo enmarcar, Catherine y Betsy, el punto, creo que el punto más importante es, por ejemplo, entender y poder conocer y poder reconocer, exacto, creo que sería la palabra correcta, de una persona, ¿verdad? Las banderitas rojas. Exactamente. Los red flags. El saber qué es lo que está sucediendo en esa persona, porque nosotros, por ejemplo, o sea, los padres conocen a sus hijos, y obviamente si ellos van a ver un cambio extraño en sus hijos, ¿verdad? Es porque hay algo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay algo que como que si está pasando dentro de esa persona, del niño. Entonces creo que como padres debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque son niños obviamente. Entonces al ser niños, o sea, muchas veces ellos no pueden saberse expresar, ¿verdad? Cómo decirlo de la manera correcta, o por miedo no dicen las cosas, y eso va dañando su interior, ¿verdad? Sí. Entonces creo que debemos estar muy atentos como padres, más que todo con los niños, ¿verdad? Porque ellos son una base importante del futuro, y debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y también son el presente. Entonces esto es algo que afecta bien a los niños, a los jóvenes, pero hay personas que también son de más edad, adultas, mujeres, hombres, que han sido violentados sexualmente, y ellos de alguna manera como que no lo excusan, pero tratan de bloquearlo para que no el dolor no salga a flote de nuevo. O eso pasó hace tanto tiempo, pero eso a mí no me hace ningún daño. Pero vemos que hay cosas que repercutan en su vida y tal vez ellos no entienden qué es lo que está pasando, pero son productos de esa agresión sexual que sufrieron en algún periodo de su vida. Nosotros, claro, porque trabajamos con jóvenes y niños, nos enfocamos mucho en tratar de ayudar y sanar, pero también personas adultas han sido violentadas de esa manera. Y entonces nosotros vamos a dar 20, bueno, yo tengo 20, yo me imagino que Catherine también tiene su material, no sé cuánto, pero cositas como red flags que identifican cosas que pasan de resultado de haber sido violentado, abusado sexualmente. Bueno, definitivamente a través de un abuso sexual y a través de las consecuencias que este mismo deja, se crea una estigmatización que viene siendo una perspectiva o un juicio de la víctima hacia cierto grupo de personas con ciertas características que les recuerden al perpetrador, aquella persona que abusó de ellos. Amén. Y antes de seguir, ¿verdad?, con el programa, queremos saludar a nuestros oyentes también. Un fuerte aplauso. Gracias por su conexión. Saludamos a Fran Z. Fernández. Gracias, brother, porque es él, para hacerle mención, ¿verdad?, especial a él, porque él es el quien se encarga de Miria, ¿verdad? Un aplauso de este para Fran, un aplauso del siglo XXI. Gracias por el excelente agradecemos trabajo. Mucho lo que tú haces. Gracias, no, de verdad, gracias, porque ha sido un apoyo fundamental en este programa Retos del Siglo XXI. Él ha estado desde que Retos del Siglo XXI inició, ¿verdad? Y de verdad te lo agradezco mucho, ¿verdad, Fran, por estar al pendiente cada día, ¿verdad?, y cada semana sobre el programa Retos del Siglo XXI. También queremos saludar a Daisy Orellana, un fuerte aplauso. Hola Daisy, un beso. Dios te bendiga. Marlene Alvarado también está conectada. Brenda Navas, Brenda, un fuerte aplauso. Mira esa sonrisota de Navas, de orejas a orejas. Gracias, le agradecemos por estar conectados, y les pedimos que empiecen a compartir este programa, esta transmisión noche, y que interactúes con esta noche. En Navas, un paréntesis, Frank, gracias porque también apoya interactuando. Él es el que tiene todo que ver con interactuando, y espero verte mañana interactuando a las 8 de la noche por Radio Vida 1620 AM, y gracias por la payolita. Amén, de nada, Betty, de nada. El tema de mañana va a ser las exageraciones. A los que están conectados ahí, pues le animamos que comenten y compartan con nosotros sus experiencias, sus conocimientos o cualquier consejo que quieran compartir. Siéntanse libres de escribirlo aquí lo vamos a publicar para que los demás oyentes escuchen lo que usted tiene para compartir con nosotros, ¿ok?
Y miren, y el hecho de que ustedes comparten tal vez el conocimiento que ustedes tienen, o sea, más de algún consejo, alguna palabra, ¿verdad? O sea, va a servir a las personas que lamentablemente han pasado sobre el abuso sexual, y va a ser muy importante porque tal vez esa persona no sabe qué hacer, pero si usted ha pasado o sabe más de algún consejo y de cómo poder sobresalir, cómo poder levantarse, ¿verdad? Va a ser de mucha bendición para las otras personas, para los oyentes que eventualmente nos van a estar oyendo o eventualmente van a estar viendo este video. Creo que va a ser muy interesante y les pedimos que empiecen a compartir lo que ustedes sepan, ¿verdad? Sobre el tema, lo que ustedes sientan decir, y como decía Katy, si han tenido alguna experiencia basado en el tema, sería interesantísimo que puedan compartir su testimonio y cómo ustedes han podido sobresalir a tal hecho, ¿verdad? Y nada, entonces vamos a empezar. Aquí nuestra invitada Miss Betsy. Bueno, vamos a empezar. A mí me ayudaron con la lista, tengo que ser honesta, pero como venía diciendo, hay cositas que empiezan a raíz de ese abuso sexual o esa transgresión, o cuando te violentaron sexualmente, y repercute en tu vida de adulto también. Una de las cosas que tal vez nosotros no hacemos la correlación, que algunas mujeres, y puede ser que hombres también, no pueden disfrutar el acto sexual ya dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, ¿verdad? No pueden realmente disfrutar del acto sexual, y puede ser muchas veces porque cuando fueron niños o jóvenes fueron violentados sin querer, o sea, fueron abusados sexualmente. Entonces ellos no pueden, algunas veces se sienten hasta culpables de sentir algún tipo de satisfacción sexual, porque lo entrelazan con esa experiencia traumante que tuvieron. Y realmente, hay una cosa que para poder sanar tú tienes que aceptar, y es lo que decía Mario ayer, en todas las áreas de tu vida, sea que tú estás pasando por un proceso de alcoholismo, drogadicción, cualquiera que sea el caso, el primer paso siempre es aceptar que pasó algo, porque muchas veces queremos seguir con nuestra vida como que nada ha pasado, entonces lo dejamos ahí, pero es algo impresionante porque Dios nos hizo perfecto, porque nuestro cuerpo reacciona a lo que la mente tiene en el subconsciente. Nuestro cuerpo reacciona. Entonces hay algunas personas que no pueden entrar o disfrutar de su pareja después de ya estar casados, porque todavía le está afectando ese trauma que pasaron. Tenemos que aceptar que pasó algo, tenemos que buscar ayuda, tenemos que sacarlo a flote, tenemos que sanar, perdonar, hacer lo que tengamos que hacer para nosotros poder vivir una vida a plenitud. Porque no es justo que tú estés casado con alguien a quien tú amas y tú no puedes disfrutar de tu matrimonio porque esa experiencia todavía te está afectando ahí. Sí, y eso entonces, Betsy, según lo que usted nos comenta ahora, sería como primer punto, sería el sentimiento de culpabilidad. Creo que se sienten el sucios, punto, exactamente, culpables. Creo que hay algo muy importante, ¿verdad? Yo no merezco sentirme bien. Exacto. Y algo muy importante en eso, en el sentimiento de culpabilidad. Creo que lo más importante que uno debe como reconocer, como decía usted, es que uno no ha sido por decirlo, el que hizo el hecho, ¿verdad? Sino que fue la persona la que realizó, nos ha lastimado, ¿verdad? Fue la persona la quien hizo el acto, nos lastimó a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces creo que en ese aspecto debemos sacar ese sentimiento de culpabilidad, porque realmente nosotros hemos sido las víctimas. Entonces, ¿por qué sentirnos culpables? Muchas veces pasa por la mente que porque yo pude haber hecho algo más, o porque realmente yo no pude hacer fuerza, ¿verdad? Porque mis fuerzas no me daban. Entonces ahí entra el sentimiento de culpabilidad. Pero creo que algo muy importante es entender eso, que realmente nosotros hemos sido las víctimas. ¿Por qué sentirnos culpables, verdad? En ese aspecto de saber si nosotros no hemos hecho nada malo, al contrario, fuimos los dañados nosotros mismos. Y que algunas violaciones son eventos que pasan una sola vez, pero hay otro tipo de violaciones que es continuo, que dura años. Entonces, en ese pasar del tiempo, es algo un poco fuerte, no me gustaría como usar el lenguaje incorrecto, pero en ese pasar del tiempo, hay personas que
¿cómo lo digo? Lo normaliza, se acostumbra. Sí. No, mire, si estamos en este programa Reto del siglo XXI, creo que debemos ser en esos lo temas. más transparente posible. Exactamente. Ok, entonces vamos a hablar lo más transparente posible. Disculpen ustedes si les ofendo de alguna manera. En ese transcurrir de los tiempos, porque hay violaciones que duran años, la persona que está siendo violada porque no está consintiendo es una violación porque tú no estás consintiendo a eso. Puede que haya sentido placer físico cuando la están violando. Entonces hacen como esa correlación de que yo cuando me estaban violando, pero mi cuerpo, porque el cuerpo, tú no manejas tu cuerpo, el cuerpo responde, entonces, naturalmente se sentía bien, entonces entonces ahora están casados con una relación y como que les repele eso, como que yo no debería estar sintiendo lo mismo que yo sentía cuando estaba siendo violada. Es algo fuerte. La verdad que mira, una violación es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque como decíamos anteriormente, afecta a tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, porque tu cuerpo reacciona. Entonces, pero como dice Navas, como dice Catherine, no es tu culpa, no es algo que tú querías, tú no accediste a eso y no te tienes que sentir mal, ya que tú estás en una situación de matrimonio ahora con tu esposo. No vas a dejar de sentirte como te estás sintiendo porque yo te lo diga, pero por lo menos podemos empezar por algún punto, y esa es la aceptación de que eso pasó y eso me está afectando hoy en día. Buscar ayuda de los pastores, de consejeros, psiquiatras, psicólogos, lo que sea. Buscar ayuda. Amén. Pero en ese caso se crea una distorsión en cuestión a cómo se perciben las relaciones sexuales, porque se ata una mala experiencia que fue en contra de la propia voluntad a una experiencia que debe ser totalmente normal dentro del matrimonio, porque es algo normal que el sexo esté entre parejas, es algo normal la penetración, es algo normal tener orgasmos, pero la víctima, como decía Betsy, se siente culpable por sentir esto, entonces no disfruta a plenitud, como primero empezó ese punto, su sexualidad. También aparte de esto, por eso vemos muchas personas que su autoestima baja tanto a través de esa experiencia, que se conforman con cualquier trato, de repente son inseguras, y hay personas, hay perpetradores, que huelen, que identifican, que son muy observadores, son manipuladores, tienen un ojo excelentemente fino para este tipo de víctimas. Entonces, psicópatas, narcisistas, ellos, sociópatas, ellos ven esto y les atrae ese tipo de víctimas porque ellos dicen, aquí hay un recurso, aquí hay una persona que yo puedo explotar sexualmente, la puedo manipular, la puedo gobernar, le puedo destruir el autoestima aún más, pisotear más, porque la violación en sí viene de un deseo de tener poder, no de un deseo sexual. Y también este tipo de perfiles van detrás del poder, no van detrás de el amor o las cosas comunes como cualquier otro ser humano normal. Ellos van tras poder. Por lo tanto, humillar a una víctima encima de que es una víctima es una forma de revictimizarla y de ellos engrandecer su ego. Bueno, espérate, Nava. Entonces, déjame ver si yo estoy entendiendo para amarrar esto. Entonces, en otras palabras, Catherine, esos se podría entonces llamar también violación sexual, aunque es consentido, a esos hombres que manipulan a una mujer o viceversa solamente para conseguir sexo de esa persona. Esa persona... ¿Tú crees que eso es una violación? Están violando el alma de la persona. En ese caso es algo muy delicado porque ya viene siendo una violación moral hacia la persona. Y violando como su porque alma. Se supone que si una persona normal se topa con una víctima, Nava, Betsy, si tú identificas que alguien está triste, que alguien está decaído, amor, que alguien necesita amor, que alguien necesita empatía, como una persona normal, una persona temerosa de Dios, tú vas a ir hacia esa persona, tú le vas a ofrecer amor, tú le vas a ofrecer empatía. Algunas de estas personas están a la defensiva porque encuentran eso algo extraño. Exacto. Porque esta me está ofreciendo amor y rechazan ese amor. Pero estos depredadores van detrás de esas características para seguir abusando, para seguir explotándolas y abusándolas. Yo diría que sí, aunque pero es un término más nuevo, como que está ahora como trending eso de
de ese abuso narcisista, Aunque- solamente como atrapar a la víctima para conseguir sexo Aunque legalmente, o recursos. aunque legalmente no haya una prueba Hasta de ahora. una violación, aunque legalmente no la haya, porque Porque es consensual. es Exacto, sí. con consentimiento que la Consentimiento. persona está teniendo sexo. Pero se tiene que evaluar la naturaleza de esa persona y de dónde viene todo. Cuando una persona está decaída, eso no es un comportamiento de una persona normal. Algo le pasó, Y creo que... y en- por algo está atravesando. Y en esas personas creo que, miren, es muy, ¿cómo te digo? Es bien difícil de poder entender o explicar. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando la persona ha sido dañada, queda muy sensible, ¿entiendes? Y es muy fácil, por decirlo así, como un niño, ¿verdad? Con un chocolatito. Sí. Entonces viene uno a llenarle de palabras, ver al oído, por ejemplo, o sea, un hombre... Wow, ¿Me sí. entiende? Más que Entonces todo, eso viene yo- siendo yo el lo digo- grooming que dijo Daisy. Exacto, sí, lo que ya estaba Pero diciendo. ahora con mujeres adultas. Sí, claro, porque mire, por They ejemplo... groom you yo- to get what they want out of you. Eso es algo. Exacto. Yo lo digo como hombre, ¿me entiendes? Por ejemplo, o sea, y me pongo en lugar, por ejemplo, de un hombre que obviamente yo no lo haría, ¿me entiendes? Gracias a Dios, o sea, yo... Pero pasa. Exacto, sí, o sea, los hombres son muy aprovechosos en ese sentido, Hábiles. ¿me entiendes? Entonces yo me pongo en lugar de un hombre, yo obviamente, o sea, al ver, por ejemplo, a una persona así, obviamente un hombre pensaría, o sea, a esta carne, ¿verdad? Está débil, entonces es donde yo me voy a aprovechar, vengo y como veo que tiene un corazón sensible, ¿verdad? Y un corazón... Una carencia de amor, de Exacto, afecto. así muy, y ella necesita ese cariño, ¿verdad? Alguien que supuestamente la vaya a entender. Entonces vengo yo, oh, mira aquí, vengo a ofrecerle cositas, amor, cariño y todo eso, abracitos y todo eso. Protección. ¿Me entiendes? Pero ¿para qué? Para seguir dañándole su corazón. Pero lamentablemente la persona que ha sido abusada no se va a dar cuenta. No se ¿no? da ¿Por qué? cuenta. Porque tiene una sensibilidad por dentro ¿Y de su crees corazón. que ese comportamiento de repente Es es normal? Y o está entonces, pero acostumbrado. el abuso entonces continúa en algunas víctimas hasta por años. Entonces crea en esa víctima una codependencia porque ahí es que está encontrando la fuente de algún tipo de validación, algún tipo de amor, pero no es un amor genuino, real, es porque están abusando de ti, porque están usándote. Entonces ahí es que crean la estigmatización, porque la estigmatización se Exacto. puede crear tanto negativa como positivamente. Cuando uno tiene una estigmatización de algo, lo puede repelar, o sea, rechazar, o se puede apegar a aquello. Entonces, si desde un principio hasta la adultez, esta persona ha ido de experiencia traumática en experiencia traumática, Wow, qué triste. se mantiene en ese ciclo, entonces tiene que recibir un alimento educativo que le abra los ojos, que la despierte, que la sacuda, que le diga esto no es normal, esto no está bien. Y la raíz de todos estos problemas es en los perpetradores, la falta de temor de Dios, y en las víctimas es la falta del conocimiento del Señor también. Amén. Y sobre todo y sobre todo también la falta de identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea... Pero ¿dónde encontramos nuestra El identidad? abuso Es que- te roba la identidad. Exacto, sí. Mira, y es que lo que pasa es que nosotros como personas así dañadas, por ejemplo, o sea, nos vienen y estamos muy afectados y nos perdemos. Realmente entramos como se entran, ¿verdad? Las personas como en un laberinto y entonces ellos tratan la manera de buscar el camino y entre más buscando el camino uno se hunde más, ¿me entiendes? Es como que siempre yo he escuchado el ejemplo del vaso en agua, ¿verdad? Entre más queremos luchar, más nos sumergimos. ¿Por qué? Porque las fuerzas, el estar buscando una salida se nos va, ¿me entiendes? Entonces más nos hundimos. Entonces pongo ese ejemplo del laberinto. Entre más queremos buscar el camino, más nos perdemos, más nos vamos a profundidad y nos vamos más desviando el camino. Exacto. ¿Por qué? Pero es que hay una razón. Lamentablemente, mire, sí. Dios nos ha creado a la perfección. O sea, Dios, mira, tanto a los hombres como a las mujeres, nos ha creado como perlas preciosas, ¿me entiendes? Si lográramos entender, a pesar de que hayamos pasado lo que hayamos pasado en el caminar de nuestra vida, si lográramos entender ese punto, solo ese puntito, el que Dios nos ha creado a la perfección y nos ha creado como perlas preciosas, créanme que por más cosas va a ser duro, pero si encontramos el camino y sabemos que Dios ha estado con nosotros en todo momento, pues créanme que vamos a sobresalir de una manera A mí me gustaría maravillosa. decir algo. Es algo precioso. Lo que está diciendo Navas, y yo siento la presencia de Dios, él diciéndolo, yo siento como mi piel siente corrientes pasándome por los brazos.
mientras él dice eso, porque la palabra dice, yo te entretejí en el vientre de tu madre, yo te formé, tu embrión vieron mis ojos. Por lo tanto, toda persona que ha sido víctima de algún maltrato, Dios puso algo dentro de ti que es especial y único para ti. Por lo tanto, ese algo es lo que te va a llevar a ti a la luz, es lo que te va a llevar a ti, que aunque toda la oscuridad te haya rodeado, aunque la oscuridad te haya enterrado, tú vas a querer salir a flote y buscar la verdad, tú vas a tener una sed de verdad. Muchas personas en búsqueda de esta sed de verdad exploran diferentes caminos, exploran las drogas, exploran la prostitución, exploran ser ladrones, exploran la brujería, exploran un montón de cosas que llevan a la perdición. Pero todas estas personas perdidas en algún crimen, en alguna distorsión, es buscando una verdad que está. Y la verdad solamente la van a encontrar en Dios, en tu Creador. Amén. A mí me gustaría decir algo, y discúlpenme de nuevo si estoy siendo un poquito muy fuerte, pero a esas personas que puedan estar viendo este programa, incluso en el pueblo de Dios, que de repente ha juzgado a una joven o a un joven por un comportamiento hipersexual, de promiscuidad, sin saber el trasfondo o sin saber la razón, siempre hay una causa. Cuando hay un abuso sexual, puede que esto cree hipersexualidad en un joven, porque solamente encuentra que sirven para ofrecer sexo. Entonces, eso es una de las consecuencias del abuso sexual. Ahora bien, eso es un tipo de abuso. Para las jóvenes que están viendo esto o para los jóvenes que están viendo esto, voy a hacer un paréntesis que se usa mucho en el mundo, personas se ponen de acuerdo para tener sexo ocasional y no hay problema, cosas habituales en el mundo, ¿verdad? Pero cuando un ser humano sabe y entiende que tú tienes sentimientos muy fuertes por esa persona, muy definido, que lo que tú te gustaría es tener una relación, que lo que a ti te gustaría es casarte, y esa persona a ti no te está proveyendo ninguna de esas cosas, pero solamente te usa para sexo, y siempre para sexo, nunca te lleva a comer a ningún lado, nunca sale contigo al cine, nunca te conoce a tu familia, ni tú a la de él, solamente te busca y te usa para una cosa. Amor mío, abre los ojos, eso es abuso sexual también. A veces están sí, abusando de ti. Sí lo hacen, a veces sí le dan esas migajitas, eso se llaman migajas cuando la sacan a comer, cuando la llevan al cine, cuando pero la llevan muy al parque. como no en su entorno de amigos o cosas así muchas veces. Exacto, la mantienen excluida de los amigos, excluida de los familiares, Nunca hay una excluida de los foto en las entornos redes ni sociales. en ningún lado, nadie sabe que ustedes dos son pareja. Las esconden, incluso no les gusta como definirse o declararse dentro de una relación, porque un hombre que tiene buenas intenciones con una mujer, obviamente la gente no se conoce, no se enamora y no entra en un noviazgo para perder el tiempo, ni Exacto. porque están aburridos. Entran en un noviazgo porque tienen metas en común, tienen sueños en común, ¿Qué es lo correcto? quizá tienen valores en común, tienen deseos de salir adelante. Uno se empareja con una persona porque uno tiene hambre de crecer, hambre de superación, de hacerlo juntos, en equipo. Incluso la misma palabra lo dice. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y las 3 personas que están ahí es Dios primeramente, el esposo y la esposa. Y vamos a coger a Nava, y discúlpame Nava, si te vamos a coger a ti de ejemplo, desde el principio nosotros conocemos a Daisy. Exactamente. Nosotros sabemos muy bien quién es Daisy. Y la honra. La honra, cuando tú tienes buenos, el sentimiento, tú tienes buenas cosas para esa persona, no hay razón de tú esconderla. Y yo puedo dar testimonio de lo íntegro que Nava se comporta, porque incluso yo que soy su amiga, que tiene rato ya conociéndome, que nos llevamos bien y todo, él se cuida bastante, no solamente de mí, pero también de las otras chicas. Sí. Se cuida bastante, cuida su testimonio, cuida su comportamiento, es muy respetuoso. Ok, ¿y por qué lo estoy diciendo esto? Porque puede ser que hayan jóvenes que están viendo esta transmisión que se conforman con ser usada, porque en su mente dicen, no, yo sé que en el fondo él me quiere, pero mi amor, tú tienes que ver si hay algo que pasó en tu vida que te marcó de una manera que tú de repente entiendes, porque el abuso sexual también roba, como dice aquí, la identidad, de repente el sentimiento de ser usada.
Porque déjame decirte, cuando alguien solamente te usa, eso es horrible. A mí me gustaría usar un ejemplo científico para explicar más o menos ese tipo de dinámica de relación. Y sería, en un átomo, viene siendo una partícula, hay mitad que es un electrón, Hay ciencia. y hay esta otra noche. que es un protón. Y cuando estos dos se combinan, un electrón es una energía negativa, un Y protón chocan. es una energía positiva. Cuando estos dos se combinan y se juntan, se vuelve un neutrón. O sea, se neutralizan. Con esto quiero decir, una persona que ha sido víctima es la que da. Es la que da, es la que se deja pisotear, es la que se deja humillar. Y la que es negativo, en naturaleza, es el que absorbe la energía de esa persona, la Wow. bondad de esa persona, la empatía de esa persona, la capacidad de resiliencia de esa persona, y se neutraliza porque entonces la persona que es positiva y tiene estas cualidades buenas, que a pesar de pasar por muchos traumas, se convierte en una persona vacía, en una persona sin identidad, una persona que Se pierde acostumbra a ser su usada. esencia, se acostumbra a ser usada. Quizá cambia su manera de reaccionar hacia las cosas, de ver el mundo, ya no le interesan las cosas, pierde el interés, baja su estado anímico, baja su energía, baja su deseo de superación, su sueño, todo lo echa a la borda. Estaba como en un limbo. Como Hay en un también limbo. una lista aquí que me ayudaron con esta lista. Una persona que ha sido abusada, Navas, tiene ese sentimiento de ser usada. Aquí dice, the feeling of being used, porque tú sabes que te están usando, porque ese comportamiento no es normal. Dice como que tú sientes que tu poder te lo quitan. A eso Como iba. tu poder, te quitan el poder a la hora de que has sido violentada sexualmente, quitan el poder de ti, porque tú no aprobaste eso. También dice, por ejemplo, hay algunas jóvenes que pasan por ese proceso de promiscuidad, porque como que crea una hipersexualización en ti. Hay un sentimiento de vacío, de que no tienes poder, empiezas a odiar tu cuerpo por lo que te hicieron. Dice aquí, quisiera dejar tu propia piel. Dice aquí que cree en ti una paranoia, de que tú como que crees que todo el mundo va a venir a abusarte. Uno cree que las cosas que uno aprende en la escuela son para nada. Por ejemplo, la ciencia es muy importante porque en química, vamos a decir, te dice lo químico que hay. Nosotros estamos compuestos de químicos. Claro que sí. Y yéndome a la línea en la que tú explicaste anteriormente, de estas personas que sienten un placer sexual, aunque sean violadas, aunque no estén de acuerdo con Y esa eso violación, se siente mal por eso. sienten un placer sexual porque su cuerpo natural y biológicamente reacciona, porque fuimos creados para reproducirnos. Por lo tanto, tenemos reacciones físicas hacia la Pero penetración, imagínate qué mal, con los orgasmos. Pero también estas personas que ya fueron abusadas, que ya cargan esa herida, que ya cargan ese trauma, se desvalorizan, tienen baja autoestima, creen que no valen nada, tienen vergüenza de sí mismas, se dan su cuerpo como si no fuera nada, como si no valiera nada. Por lo tanto, aquí, en estos abusadores que se encuentran en el camino, porque son lobos con un olfato fino para identificar a estas víctimas, se aprovechan de eso y usan un tratamiento que es frío y caliente. O sea, te busco hoy, tengo un día excelente contigo, luego te ignoro por 4 días, una semana, vuelvo y te busco. En esa semana la muchacha se está muriendo, mientras él siente satisfacción de que él sabe que eso es lo que está sucediendo. Y mira, Eso es diabólico. Diabólico. lamentablemente, por ejemplo, sucede también en hombres, porque Claro que no solo, sí. no solo las Lo mujeres. vemos con Amber Heard Exacto. y Johnny Depp. Exacto, no solo mujeres. O sea, ha Perdón sido- por enfatizar No. solo la mujer, Pero sí, en los nuestra hombres condición también. de Sí, mujer. Y mire, y yo he sabido, he visto y he escuchado también de hombres también que, por ejemplo, al haber pasado eso, lamentablemente pierden, como decía Katy, el valor, ¿verdad? Y ya se sienten inmerecidos, ¿verdad? También las mujeres se sienten merecidas de recibir amor por otra persona. Y lamentablemente, lo digo, o sea, he escuchado hombres, he sabido de que lamentablemente, o sea, al perder el valor, ellos
se sienten como desamados, ya sienten que ya no tienen ese merecimiento que otra persona los puede amar y lamentablemente buscan incluso hasta un propio hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para sentirse placentero, sentir ese placer, decir, o sea, si yo voy a buscar para que alguien me dé calor, para que alguien me sienta, o sea, yo sentir ese amor, ¿me entienden? Y con respecto a lo que se está aplicando, ¿verdad? En el sentido científico, o sea, el cuerpo genera emociones, ¿me entiendes? Porque muchas veces hay personas que se cortan incluso. Claro que sí. Por dentro no sienten nada. Eso está en la pero lista. Entonces empiezan a cortarse y todo eso. ¿Para qué? Para poder provocar un sentimiento, sentir algo. Para que ellos puedan sentir algo. ¿Y ¿verdad? qué tal si yo le dijera que una persona puede ser una adicta sin necesidad de usar sustancias ni de alcohol ni de drogas? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este caso, una persona que ya ha sido víctima cae en manos de una persona así, que es otro perpetrador, pero tiene el consentimiento para abusar de ella, porque la persona se autodesvaloriza, se autodestruye. Eso, a raíz de que pasó cosas de traumáticas. Eso fue autodestrucción, lo que tú acabas de explicar de la persona que se corta. Sí. Entonces, resulta que cuando las personas tienen días bonitos con este tipo de sujetos, crean una hormona que se llama dopamina. La dopamina es la hormona que te mantiene contento, energético, feliz, ¿no? A partir de esa dopamina, cuando baja drásticamente, a esta persona ignorar después a la otra persona, o evadirla, o echarla, o humillarlas, lo que sea. Entonces se crea cortisol, que es la hormona del estrés, que es la hormona que te roba la energía, que te mantiene en un nivel como decaído, ¿no? Entonces, en esta ruleta rusa, en esta sub y baja de dopamina y cortisol, vuelve adicto a la otra persona, como que la necesita para poder sobrevivir, porque siente que si no está con esa persona se va a morir. Y sucede que siente ansiedad, siente un montón de cosas, siente nervios, siente miedo, no puede dormir por la noche. Esto crea entonces enfermedades físicas en la persona. Sería una adicción al placer. Una adicción al placer. O a la persona que está ajá. Bueno, otra consecuencia del abuso sexual. Aparte de que te hace como más susceptible a ser adicto a ese tipo de seres humanos que abusan, al abuso en sí, pero el no querer que nadie te toque, que nadie se acerque, que nadie te dé un abrazo, que nadie te dé un beso en la mejilla, para no traer a memoria lo que pasaste, el sentirte que tú no vales nada, que tú eres una persona desechable, casi mente un zafacón. Y por eso es que Katherine está hablando del tema, porque cuando una persona que pasa violación, que se siente que nada más es un zafacón y se conecta a través de la vida con un abusador que la trata como un zafacón, eso es terrible. Hay personas que, mira, ya eso tiene que ser otro programa. Es tremendo. Sí. Hay personas que pierden el apetito, no quieren comer a raíz del abuso. Hay personas que caen en depresión a raíz del abuso sexual. Hay muchas consecuencias. Y mire, Betsy y Katy, con respecto a lo que al principio lo que le estaba mencionando ahora mismo, hay personas que se sienten fuera, como decir, fuera de las relaciones sentimentales, ¿verdad? Con ella misma, en el sentido, yo vengo, ¿verdad? Y encuentro una pareja, me caso, y ¿verdad? Y todo eso, yo sé que he sufrido una violación sexual, y viene un sentimiento que yo me puedo sentir fuera del sentimiento de mi relación sentimental. ¿Cómo es eso? Porque vienen flashbacks, ¿verdad? Eso es lo que tengo aquí, los flashbacks. En el momento de que, por ejemplo, yo estoy con mi pareja y voy a tener intimidad con mi pareja, ¿verdad? Y en ese momento yo sé lo que he pasado, y entonces vienen esos flashbacks, esos recuerdos y esos momentos de dolor que he pasado. Entonces viene como que si algo te detiene, ¿verdad? Entonces vienes tú, ¿sabes qué? No. Y ha pasado mucho en muchas parejas. Y eso es lo que, imagínate, en una pareja, en una relación de esposos, tu relación sexual, porque es tabú, pero somos cristianos, pero tenemos que ser realistas. El acto sexual dentro de un matrimonio, eso es una parte importante del matrimonio. Si el área financiera no está bien en un matrimonio, el área sexual, van a haber fricciones y van a haber conflictos. Y si tú no puedes disfrutar
el área sexual con tu esposo o tu esposa porque has pasado algo traumático. Imagínate tú, eso es un grave problema. Pero mire, yo les quiero decir algo. Esto está bajo nuestras narices, esto pasa todo el tiempo, esto pasa en que ni siquiera nosotros sabemos. Tenemos amistades, amigos, familiares que han pasado desafortunadamente, por el abuso sexual. De parte mía lo siento mucho, me duele mucho que esta cosa pase, no debería pasar, pero también entender que no es tu culpa. Y a las personas, especialmente al pueblo de Dios, por favor, tengamos un poquito más de misericordia. Antes de nosotros estar señalando tanto el comportamiento ajeno, que lo que están haciendo, pero sin pararse a pensar por qué. Cuando tú estás viendo un comportamiento, párate 2 segundos a pensar por qué. La primera pregunta es ¿por qué? Y la siguiente pregunta es ¿cómo lo puedo ayudar? Soluciones. Tenemos que ser mejor, tenemos que elevarnos como seres humanos, tenemos que amar más al prójimo, especialmente estas personas que han sufrido de abuso sexual, están pasando por un dolor y muchas veces no quieren hablar del tema porque no quieren que la sociedad le ponga el label de víctima. Yo odio el ser víctima. Cuando a mí me pasa algo, yo lo afronto, lo confronto y yo salgo adelante. Yo no quiero que nadie diga pobrecita. Correcto. Porque el ser víctima no es parte de mi esencia. Entonces hay algunas personas que rechazan que del label de víctimas. Por eso se callan con muchas cosas para que no. Yo no quiero que la gente diga, oh María, a la que violaron. ¿Me entiendes? Pero ahí se Y crea, alguna gente no tiene límite con eso. pero entonces ahí se crea un caparazón muy fuerte en esa persona, porque esa Exacto. persona se encierra de una manera que se llena de odio, de emociones negativas, y nadie puede penetrar esa pared que crea. Tiene que sacarlo, pero Tiene con que las sacarlo, personas correctas. con las personas pero correctas. lo que quiero decir es que alguna gente no se quiere abrir por el miedo a que lo critiquen, a que lo rechacen. Y debemos como sociedad, especialmente de nuevo reitero, en el pueblo de Dios, ser un poquito más entendidos, más empáticos, amar más, cubrir más. Si le pasó al hijo de fulano de tal, no alegrarme que no le pasó al mío o a la O mía. irse a bochinchar sobre el tema. O irse a porque mira, nosotros los hispanos somos expertos en la hora del café, a sentarnos bajo de una mata en el patio, a hablar de lo que le pasó a fulanito de tal. Y si ella hubiera cuidado más a ese niño, tal vez no le hubiera pasado. Pero ¿qué importa? El hubiera no existe, como dijo Mario de Paz. Pasó y ya. Ahora, ¿cuál es la solución? Abrazar la situación, buscar solución, amar más. Si todos tuviéramos la mentalidad de que ya pasó, ¿cómo lo arreglo? Exacto. El mundo fuera totalmente Pero, diferente. Nava, tú te sorprenderías que la gente, muchas personas se quedan solamente en lo que pasó. Sí, y es que miren, es muy difícil poder entender y poder saber lo que una persona ha pasado, ¿verdad? Y incluso hasta un familiar, es muy difícil poder escuchar y saber lo que esa persona ha sufrido, ¿verdad? Porque obviamente, o sea, uno no quiere que las personas sufran y menos en ese aspecto, ¿verdad? Y creo que nuestro comportamiento o nuestra reacción ante tal caso, ¿verdad? Crea un impacto en la persona. Como tú dices, No juzgar, amar. No, claro, amar. Abrir Como nuestros te dice, oídos. ¿Tú quieres hablar? ¿Tú me quieres contar lo que pasó? Vamos, yo estoy aquí. Exacto. Háblame. Y si han dado caso, por ejemplo, Y no forzar a que hable. No, obviamente no. ¿Me entiendes? Sino que dejar que esta persona tome su tiempo, ¿me entiendes? Pero el punto aquí, ¿verdad? Es que esa persona sepa, o sea, ¿A quién abrirse, hablarle? ¿me entiendes? Obviamente, a veces hay que ser también, no actuar con esa ingenuidad de decir a cualquier persona. A cualquier persona no se le dice ¿entiendes? su Porque, cosa. O sea, si yo estoy buscando una solución, o estoy buscando una salida, obviamente, o sea, poder acercarse, primeramente, o sea, lo primordial, creo que Betsy, Catherine y yo vamos a estar de acuerdo. Creo que lo primero que debemos hacer es buscar los caminos de Dios. Exacto. Creo que, ¿me entienden? Y nosotros, y ahí recae parte de nuestra responsabilidad también con nosotros como hijos de Dios, como expresadores o como de esos de
salimos a las calles para predicar su palabra. Entonces cae un poquito de responsabilidad en nosotros, el de llevar amor a esas personas, ¿verdad? El poder decirle, ¿sabes qué? O sea, yo conozco, exacto, yo conozco un camino en el cual yo sé que te puede ayudar, exacto. ¿Me entiendes? Tanto Betsy, Catherine y yo hemos pasado dificultades también. El hecho de que estemos aquí sentados hablándole a ustedes es porque decir, hemos pasado, claro. Entonces, y hemos sabido y hemos conocido y conocemos el camino por el cual hemos sido libertados de lo que hemos estado pasando. En medio de estos tiempos que son muy, muy, muy difíciles, se ha derramado un espíritu muy engañador que está desviando a las personas, pero a la misma vez Dios está teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque hay una generación que se está levantando. Amén. Una generación que se está educando. Una generación que quiere ayudar a otros. Una generación que quiere romper con maldición de pobreza, con maldición de abuso, con maldición de juzgar, con muchas maldiciones que han perseguido a nuestros ancestros, a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y luego a nosotros. Nosotros nos estamos levantando como una generación que quiere romper todos esos paradigmas para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan caminar en una plataforma libre y no tengan que cargar todos los bultos que nos ha tocado a nosotros acaparar y todas las caras que nos ha tocado a nosotros romper a través de las generaciones y los años. Y hay algo, Catherine, que tú dijiste en el último programa, que realmente eso confronta a cualquier persona, a su espíritu. O sea, cuando a ti te hacen algo malo, cuando a ti te roban, tú no vas a ir a robar. ¿Por qué? Cuando a ti te violentan, tú no vas a ir a violentar. ¿Por qué? O sea, cuando a ti te pasa algo malo, para contigo, yo soy diferente, yo no voy a perpetuar esta situación, porque a mí me lo hicieron. No quiere decir que yo quiero que le pase a otra persona o que se lo voy a hacer a otra persona. Conmigo para. Y hay algo, disculpa que te interrumpa, pero nosotros sí somos cristianos y sí hay un mundo espiritual que es muy real. Hay espíritus generacionales, como decíamos, que hay que romper con eso, porque hay espíritus de violaciones sexuales, o sea, que hacen como más, que pueda que le pase a tus hijos, le pase a personas en tu entorno, porque ese espíritu anda rodeando ahí en esa familia. Y tú ves que violaron a la abuela, que violaron a un tío, que violaron a la vaca de su casa. Que hay incesto, cosas que hay incesto, que hay cosas raras sexuales. Entonces nosotros, es nuestro deber levantarnos, ya después que conocemos de Dios, a Cristo, levantarnos y decir, espérate, esto para conmigo. A las víctimas de este tipo de abuso, a mí me gustaría recomendarle que compren los libros de Joyce Meyer. Joyce Meyer creo que es una de las víctimas más ejemplares que se han levantado en los tiempos. ¿Por qué digo más ejemplares? Porque ella recibió al Señor en su vida. Y también ella la violó, su propio padre la violaba. Wow. Desde niña hasta que ella se acuerda. Qué fuerte. Y luego esa mujer superó esos traumas. Esa mujer rompió con todo eso. Esa mujer sufrió, lloró, se mutiló espiritualmente. Hasta cierto punto que Dios metió su mano y la hizo volver a renacer. Porque Dios todo lo puede hacer nuevo. Amén. Por lo tanto, ella hoy es una mujer que puede ayudar a multitudes, que ayuda a multitudes. Ella es una oradora motivacional que está levantando multitudes del suelo, que está levantando personas que pasaron por lo mismo que ella. Yo les recomiendo comprar los libros de ella y educarse al respecto. También le abrimos la puerta de nuestra casa Vida Nueva. Estamos en la 153 de la Hamilton Avenue todos los domingos a las 2 de la tarde. Y queremos que usted venga aquí. Aquí las puertas están abiertas. Aquí hay mucha información. Aquí hay muchas oportunidades de crecimiento. El que no crece es porque no quiere. Porque todo el material y toda la oportunidad está ahí a la mano. Tú solamente tienes que traer el hambre y la comida se te va a dar. Me gustaría entonces agregar una cosita más. Y me imagino que ya el tiempo se nos ha pasado. Pero si, amada mía, amado
mío, si tú nos estás mirando o nos va a ver en alguna ocasión y te pasó una situación así que abusaron de ti, como decía Mario de Paz el domingo, no podemos apuntar al cielo, mirar al cielo y cuestionar a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto? Siempre hay una razón de ser. Siempre hay un propósito detrás. Como habla Catherine de Joyce Meyer, el propósito fue que, a ella fue violentada, pero a través de esa experiencia, ella ha podido ayudar a miles de personas a salir de ese trauma. Entonces, nuestra postura ahora mismo es, no quiero como, ¿sabes? No ser sensible, pero no vivas tu vida como victimizándote, sino como rise above. Exacto. Ok, vuélvete más fuerte. Esto me pasó, sí. Busca sanidad, busca ayuda y ayuda a otro, pero no te quedes en el rol de víctima de que no puedo salir adelante en la vida porque esto me pasó. Exacto. Pelea contigo mismo si tú tienes que pelear contigo mismo. Todos los días tienes que pelear contigo mismo y salir, porque la venganza más grande en la vida es tu surgir. Cuando te pasa algo malo y el enemigo cree que porque te permitió o te hizo que eso te pasara y te va a tener aplastada la vida entera, y tú dices, mentira del diablo, yo voy a levantarme. Eso es una cachetada sin manos al diablo. Y yo quiero... Surge, Mira, crece, pelea contigo misma, y- sal adelante. Ustedes saben que la vida y en estos momentos, ¿verdad? Muchas veces requiere procesos. Y creo que los procesos duelen. Sin proceso no hay gloria. Y los procesos duelen, obviamente. Y ponte a pensar esto, ¿verdad? No sé quién realmente nos vaya a ver y haya pasado por esta situación o nos esté viendo. Entonces pónganse a pensar eso, de que realmente si han pasado por esto, lamentablemente, porque o sea, nos duele Nos saber duele y mucho. escucharlo, ¿verdad? Porque realmente nosotros no queremos que las personas sufran de esa manera, pero realmente no podemos hacer nada en el aspecto de que muchas veces puede que es necesario que hayas pasado por eso. ¿Por qué? Porque vas a evitar también tú haber pasado por eso, vas a evitar que otras personas pasen por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo pasaste, pero vas a saber y entender el camino y vas a saber cómo si tú supiste levantarte con la ayuda de Dios primeramente, ¿verdad? Y has sabido cómo levantarte, vas a ser una persona que vas a ser usada por Dios para guiar a esas otras personas que han pasado o que en el momento, para que no caigan, ¿verdad? En esas presas de las personas, ¿verdad? De esos hombres que lamentablemente son depredadores. Entonces Dios reprenda al tú diablo. los vas a ayudar a evitar que caigan en esas manos, ¿verdad? En esas presas. Entonces levántate, es lo que podemos decirte, que te levantes con fe, con fuerza, y fortalece tu alma, que Dios, y acércate a Dios, porque Él es el quien te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Créeme que Dios hace unos grandes cambios impresionantes, grandes cambios sobrenaturales, y créeme que si lo haces, si nos escuchas, créeme que vas a vivir una vida plena en Dios, una vida plena, llena de paz, por más sufrimiento que hayas tenido en el pasado. Si tú te acercas a Dios y lo buscas de todo corazón, todo depende de cómo tú te acercas a Dios con esa disponibilidad de tu corazón. Amén. Ábrelo y créeme que Dios va a hacer un cambio sobrenatural en tu vida, un cambio sobrenatural interno y un cambio sobrenatural externo. Créeme que lo que te estoy diciendo es algo tan divino, algo tan precioso que solo Dios lo puede hacer. Amén. Y para terminar, un dato. Hablábamos sobre los niños, al principio lo hablaba, y Daisy hace una mención, ¿verdad? El grooming se refiere a la definición del niño o niña o joven por el sentido del adulto. Realmente es lo mismo que buscan, pero en la persona adulta, donde buscan la debilidad o trauma para acercarse a la otra persona. Y quiero dar un dato. Aquí en Estados Unidos, lamentablemente, los niños y las niñas, de cada 9 a 10 minutos están siendo violados, lamentablemente, aquí en Estados Unidos.
y son niños. Y por eso yo hice hincapié al principio del video que con los padres deben tener mucho cuidado al observar a sus hijos, al observar sus comportamientos. Creo que es muy importante en ese aspecto. Kate. Y amado mío, amada mía, yo quiero enfatizar y clarificar que aunque usemos a Joyce Meyer como un ejemplo de superación, una persona que superó el abuso que le sucedió a ella, yo quiero que tengamos muy, muy, muy claros que el Dios que nosotros profesamos es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Amén. Él jamás, jamás, jamás va a querer que una persona pase por este tipo de experiencia para luego escoger a esa persona para algo grande. No. Lo que pasa es que Dios, como es justo, usa lo malo que te sucedió a través del libre albedrío de otra persona que no quiso escuchar la voz de Él y lo transforma de una manera preciosa en la cual tú te conviertes en un instrumento de bendición para otros y todo tu entorno. La palabra de Dios dice también, de lo vil y de lo despreciado, ¿verdad? Uso Dios al hombre para vencer a los sabios. Y muchas veces nosotros, al pasar por eso, puede que las personas se hayan sentido, ¿verdad? Que no merecen realmente vivir o se sienten despreciadas. Y creo que es algo muy interesante el cual podemos usar para poder levantarnos, ¿verdad? Y nada, ha sido lo último del programa Retos del Siglo XXI. Gracias por haber estado con nosotros. Betsy, algo para despedirte. Mi gente, hay esperanza. Cristo. Amén. Catherine. Cristo te ama mucho, Él puede restaurar y transformar tu vida de una manera que tú ni siquiera te lo imaginas. Solamente como me susurró una vez Él en el oído mientras dormía. Y ya. Trust. Amén. Es algo tan divino el poder tener una relación con Dios. Créanme que es algo tan maravilloso, tan hermoso. Es algo indescriptible que solo tú tienes que tener esa decisión de poder acercarte a Dios y poder experimentar de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros podemos decirte. Créeme que solo tú puedes tener esa comunión con Dios, ese encuentro sobrenatural con Dios. Te bendigo. Recuerda, 153 Hamilton Avenue, Patterson, New Jersey. Aquí de las puertas de este templo están abiertas para ti, para tu vida. Queremos dejar saber que gracias, Betsy. Este sábado vamos a tener un evento sobrenatural. Si tú vives aquí en Patterson, en Passaic y lugares aledaños a Patterson y a Passaic, te invitamos. Vamos a tener un evento sobrenatural el día sábado en la 98 Oak Street, en la escuela, en el estadio de la escuela 15. Te invitamos, créeme que Dios te va, y si vas, Dios no te vas a arrepentir, Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural. Créeme lo que te estamos diciendo. No te lo pierdas este sábado a las 8 de la noche. Muchas bendiciones, nos vemos. Gracias por conectarse. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria.